Así que empecemos con 1970, el 3 de noviembre. El presidente del Senado, Tomás Pablo, procede a tomar juramento al presidente electo, Salvador Allende, militante socialista y representante del conglomerado marxista denominado Unidad Popular. 5 de noviembre. En el discurso que Allende pronunciara en el Estadio Nacional, expresó: hago mía la frase de Fidel Castro: en este gobierno se podrán meter los pies, pero jamás las manos. 8 de noviembre. La Municipalidad de San Miguel inaugura un monumento al Che Guevara en la Gran Avenida. 10 de noviembre. José Toa, ministro del Interior, anuncia la disolución del Grupo Móvil de Carabineros. 10 de noviembre. El ministro en visita de la Corte que instruía el proceso contra el MIR por haber infringido la Ley de Seguridad Interior del Estado aprobaba el desistimiento del recién electo gobierno que pedía la libertad inmediata de miristas procesados o condenados. 12 de noviembre. Salvador Allende anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba. 13 de noviembre. Los militantes miristas Andrés Pascal Allende, Víctor Toro y otros 6 extremistas dejan de ser prófugos de la justicia. 26 de noviembre. Carabineros repele un ataque a tiros de que es objeto en el Fundo Prado Bajo. Allende ordena la realización de un sumario que culmina con la desautorización de las fuerzas policiales. 31 de noviembre. Ingiriendo una dosis de barbitúrico se suicidó Antonieta Machel, propietaria del Fundo La Tregua de Valdivia, luego que 30 campesinos armados se apoderaran del fundo, la secuestraran y violaran. 1 de diciembre. Salvador Allende firma el decreto de expropiación de la fábrica de paños Bellavista Tomé. Allí declara: este decreto expropiatorio es el primero que firmo y creo que no será el último. 2 de diciembre. El estudiante mirista de la Universidad de Concepción, Arnoldo Ríos Alarcón, murió a consecuencia de un enfrentamiento armado con militantes de la Brigada Comunista Ramona Parra. 8 de diciembre. Allende en visita a la población San José de Chuchunco, cuyas casas habían sido tomadas el 18 de octubre. Declara: hay que sacarse los zapatos, compañeros, y dedicarse a matar moscas. 9 de diciembre. Presentó sus credenciales ante el gobierno chileno el encargado de negocios de Cuba, Luis Fernández Oña. 21 de diciembre. 46 fundos del departamento de San Antonio son ocupados ilegalmente. 28 de diciembre. 6 nuevas ocupaciones ilegales se producen en Cautín, dirigidas por Comité de los Sin Casa. 1971. Camino al poder total. 1 de enero. David Beitelman, vicepresidente de la CORA, declaró: la tendencia del gobierno es que no haya propiedad individual de la tierra. 4 de enero. Por decreto presidencial número 2071 fueron indultados 43 extremistas de izquierda que se encontraban prófugos o condenados. Así dejaron la clandestinidad Luciano Cruz, Miguel y Edgardo Enríquez, Juan Bautista von Schöven, cuyo hermano era jefe de la organización Silo en Concepción, Sergio Zorrilla, Humberto Sotomayor y Max Joel Marambio, entre otros. 5 de enero. El diputado socialista Mario Palestro, en la Cámara de Diputados, acusa a los ministros de la Corte Suprema de ser alcahuetes, celestinos y cabrones. En un plazo no mayor a 60 días, el gobierno de la UP, el 10 de enero, disculpen, en un plazo no mayor a 60 días, el gobierno de la UP ha otorgado asilo político a 17 extranjeros, entre ellos Osvaldo Chato Peredo, sucesor del Che Guevara en la guerrilla boliviana. 14 de enero, 70 guerrilleros brasileños llegan a Chile luego de habérseles concedido asilo político. 21 de enero, 50 son los predios ocupados ilegalmente en Cautín. 24 de enero, el Movimiento Campesino Revolucionario MCR, filial del MIR, realiza una toma ilegal de 6 fundos de María Pinto, nominándola primera comuna liberada de los momios en Chile. 1 de febrero, 5 integrantes de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, son capturados tras un violento enfrentamiento armado con carabineros. 2 de febrero, el ministro de Agricultura de la UP, Jacques Chonchol, declaró que no habrá asignación individual de tierras y se refirió al plan de establecer haciendas estatales. 2 de febrero, por abstención de la Democracia Cristiana, fue rechazada una acusación constitucional del Partido Nacional contra el ministro de Justicia de la UP, Lisandro Cruz Ponce. 2 de febrero, la Corporación de Fomento instruyó a sus filiales para que procedieran a retirar sus depósitos de los bancos particulares. 3 de febrero, a 69.400 habitantes ascendía el número de desocupados en Santiago.
4 de febrero, en Valparaíso, Allende declara: yo soy presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy presidente de todos los chilenos. No soy hipócrita. No soy presidente de todos los chilenos. 5 de febrero, en la hacienda Nilahue, en Pumanque, muere el agricultor Jorge Barahona Puelma tras enfrentarse a sus hijos a tiros con asaltantes armados que intentaban tomarse el fundo. 9 de febrero, una acta firmada en el fundo Vega de las Casas puso término al sitio que 100 campesinos guerrilleros mantuvieron por espacio de 6 días. 10 de febrero, 28 fundos de la región de Chépica fueron tomados por un grupo de agitadores dirigidos por el diputado socialista Joel Marambio. 28 de febrero, desconocidos que portaban retratos del Che Guevara se toman el fundo Ihuiquén en los Andes, en Los Ángeles. 10 de marzo, el Partido Nacional presentó una acusación constitucional contra el ministro del Trabajo, José Ollarse, por abuso de poder y atropellos al orden constitucional vigente a través del nombramiento de interventores. 10 de marzo, a raíz de la muerte de Jorge Fernández, estudiante mirista que colaboraba en la ocupación del fundo Moncul de Cautín, al estallarle un artefacto explosivo que llevaba consigo, la Secretaría General del MIR declaró: el uso de armas elementos de defensa por parte de nuestros compañeros y trabajadores constituye una legítima necesidad para defender sus vidas y sus intereses de clase. 15 de marzo, fue enviado a la Contraloría un decreto del Ministerio del Interior que declara calamidad nacional el problema de la cesantía. 15 de abril, Allende firma un decreto que declara artículo de primera necesidad a los avisos de publicidad. 17 de abril, asumió el cargo de director de Servicio de Investigaciones Eduardo Coco Paredes. 29 de abril, 40 mapuches asaltan el fundo Brasil Sur de Lautaro y de ataque cardíaco fallece una de sus moradoras. El mismo día, en Bulnes, la Cora toma posesión de otros 22 predios. 3 de mayo, el Banco de Concepción se transformó en la 10ª entidad bancaria que pasa a manos del Estado. 4 de mayo, Salvador Allende declara sin equívocos: para mí, que soy socialista marxista, la legalidad es el mejor título. 6 de mayo, a Chile llegan 9 uruguayos tupamaros y 6 mexicanos expulsados de ese país a raíz de su actuación en los hechos de 1968. 18 de mayo, ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, ministro de Agricultura, junto con anunciar la expropiación de 1000 fundos durante 1971, fue enfático en declarar: aparte de la asignación de casa y huerto, no habría títulos individuales de tierra. 19 de mayo, la Central Única de Trabajadores, controlada por el Partido Comunista, acuerda exhortar a los sectores laborales para formar comités de vigilancia. 24 de mayo, un carabinero que cumplía servicio de vigilancia muere al ser asaltada una camioneta bancaria por parte de militantes de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP. 28 de mayo, el vicepresidente de Cora, David Beitelman, aseguró: no habrá racionamiento. 3 de junio, la VOP reconoce haber asesinado al cabo de carabineros Tomás Gutiérrez el 24 de mayo. 3 de junio, Rodrigo Ambrosio, secretario general del MAPU, anunció: la próxima batalla debe darse en torno a la eliminación del Parlamento bicameral y su sustitución por una Cámara única. 8 de junio, en una acción comando, 3 individuos ametrallan y asesinan al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic. 13 de junio, el enfrentamiento caen los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón, miembros del VOP, inculpados de 5 asesinatos, entre ellos el del ex vicepresidente Pérez Sujovic. 16 de junio, convertido en una bomba humana, Heriberto Salazar Bello, uno de los máximos cabecillas de la VOP y tercer asesino de Pérez Sujovic, asalta el cuartel general de investigaciones y tras asesinar a 2 detectives, se suicida explosionando la dinamita atada a su cuerpo. 23 de junio, la policía, al realizar nuevos allanamientos en relación a las actividades de la VOP, incautó planos de algunos regimientos de Santiago. 29 de junio, Sergio Zorrilla, alto dirigente del MIR recientemente indultado, debió internarse en la posta del Hospital Barros Luco con una herida a bala en la pierna. Argumentó que se le había caído la pistola calibre 45 que portaba. 1 de julio, la Dirección General de Carabineros, en informe al Senado, informa que de la ocupación ilegal de 339 industrias, 658 fundos, 218 terrenos urbanos y 145 establecimientos educacionales habían sido ocupados en igual forma hasta el día 15 del mes de junio. 3 de julio, otros 10 tupamaros se exilian en Chile. 8 de julio, según anuncio del subsecretario de Minería,
4 expertos soviéticos que habían realizado un informe del potencial cuprífero de Chile permanecerían en nuestro país para asesorar a profesionales nacionales. 16 de julio, más de 100 miristas capitaneados por Nelson Gutiérrez intentan asaltar la cárcel de Los Ángeles para liberar al compañero Rolando, detenido por hurto de armas. 26 de julio, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, declara: debe facultarse al presidente de la República para disolver el Congreso Nacional. 29 de julio, estamos en una economía de guerra, declara Salvador Allende en el acto inaugural del 25ª Convención del Partido Radical. 1 de agosto, estalla la primera huelga del cobre después de aprobada la nacionalización. 6 de agosto, llegó al país una misión de 4 técnicos soviéticos con el fin de estudiar la construcción de una planta de lubricantes anexa a la refinería de petróleo de Concón. 8 de agosto, en vastos sectores de Santiago desaparecieron la merluza, los pollos, la carne, el vacuno y el café. 11 de agosto, los integrantes del grupo que asaltó la viña Santa Blanca de Rancagua, dando muerte a balazos a G. González, hijo del propietario, resultaron ser miembros del MIR. 14 de agosto, en extrañas circunstancias y aparentemente por inhalación de gas, muere el líder mirista Luciano Cruz Aguayo. Su cadáver fue llevado a la posta central por el médico Miguel Enrique, secretario general del MIR. 25 de agosto, se denuncia públicamente el despido de trabajadores de empresas intervenidas por el Estado. 26 de agosto, el Estado toma el control total de la distribución de pescados que se entregaban a los comerciantes detallistas de Santiago. 26 de agosto, se informa asimismo que en los últimos 30 días se habían ocupado ilegalmente 18 nuevos predios agrícolas en Chillán. 7 de septiembre, en el Salón Rojo de la Moneda se formalizó el convenio de pesca entre Chile y la Unión Soviética. Fue firmado por Allende y Alexander Ishkov, ministro de Pesquerías de la Unión Soviética. 8 de septiembre, el Partido Nacional presenta una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Pedro Buscovich. 9 de septiembre, 7 nuevos predios fueron ocupados en Curicó, siendo todos de una extensión inferior a las 80 hectáreas básicas. 9 de septiembre, la Municipalidad de Las Condes fue tomada por sus obreros encabezados por el movimiento extremista MIR. 10 de septiembre, el mercante ruso Karaganda, surto en Antofagasta, fue escenario de incidentes con el personal chileno que descargaba. 13 de septiembre, la Contraloría se negó definitivamente a dar curso a requisiciones e intervenciones de varias industrias y ordenó devolver las empresas a sus administradores legales. 25 de septiembre, a Chile llega una delegación de la Federación de Mujeres de Cuba, invitada por COSEMA, que presidía la primera dama Hortensia Bussi de Allende. 29 de septiembre, el gobierno de la UP decide requisar sin apelación las 8 más grandes industrias textiles del país. 1 de octubre, las fuerzas policiales detienen a 5 extremistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, tras un enfrentamiento a tiros. 3 de octubre, Luis Figueroa, presidente de la Central Única de Trabajadores, afirma: el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República no corresponden a las actuales necesidades del pueblo chileno y por ello tendrán que ser modificados. 10 de octubre, en Valdivia se informa que se buscaba al estudiante de la Universidad del Estado, Luis Ojeda, por haberse encontrado en su vehículo dinamita y trotil destinado a los centros guerrilleros de la zona maderera cordillerana. 16 de octubre, el subsecretario de Economía, Óscar Garretón, declaró que como Cuba enfrentaba escasez de leche, Chile había decidido enviarle 1000 toneladas métricas del producto descremado, correspondiente a una partida que nuestro país había comprado a Nueva Zelanda. 17 de octubre, 6 parcelas cercanas a Melipilla se encontraban bloqueadas y 12 niños y 7 adultos estaban secuestradas por una poblada de 40 individuos que proclamaban: queremos terminar con los momios explotadores. 28 de octubre, 24 cartuchos de dinamita, 4 bombas de tipo militar, 12 bombas medianas y una cantidad no precisada de armamento son halladas en Loncoche, en el interior del predio Casas Viejas, que era usada como cuartel general por el MIR zonal. 31 de octubre, el comandante Pepe, al mando de 150 hombres armados, se tomó el fundo Niltre de Panguipulli. 1 de noviembre, Miguel Enríquez, secretario general del MIR, llama a unirse contra la legalidad, a disolver el Parlamento y a apoderarse de las industrias. 2 de noviembre, 75 predios agrícolas de la provincia de Cautín permanecen usurpados por extremistas del movimiento campesino revolucionario.
3 de noviembre, la central, sucursales y caja auxiliar del National City Bank son ocupadas ilegalmente por los miembros del Comité Unidad Popular CUP, con el fin de presionar para que acelerara su estatización. 4 de noviembre, la Contraloría envió un oficio al subsecretario del Interior, Daniel Vergara, en que solicita su informe sobre el ingreso al país de personas provenientes del área socialista, requerimiento al cual el citado funcionario anteriormente se había negado. 5 de noviembre, una decena de altos funcionarios del gobierno cubano arribaban al aeropuerto Pudahuel, prohibiéndose terminantemente el fotografiarlos. 7 de noviembre, cerca de 100 personas al mando del subdelegado de gobierno de San Pedro, Luis Bernales, y el alcalde de la comuna, Patricio Jofré, ambos de filiación comunista, sitiaron el Fundo San Vicente utilizando vehículos fiscales en el operativo. 10 de noviembre, rodeado de las más estrictas medidas de seguridad, a nuestro país arribó el primer ministro de Cuba, Fidel Castro. 13 de noviembre, en la ciudad de Antofagasta, Fidel Castro ofrece: basta que ustedes lo pidan y esto se les llena de médicos cubanos. 16 de noviembre, 3 asilados políticos bolivianos y un chileno provocan un violento enfrentamiento a balazos con fuerzas de carabineros. 17 de noviembre, estudiantes del MIR y 2 miembros del GAP fueron detenidos en Osorno luego de un enfrentamiento con carabineros. 1 de diciembre, tras protestar contra el desabastecimiento, miles de mujeres desfilan por las calles de Santiago en la manifestación femenina más multitudinaria de que se tuviera recuerdo en nuestro país, y pasó a llamarse la Marcha de las Cacerolas Vacías. 4 de diciembre, tras permanecer 25 días en nuestro país, Fidel Castro regresa a Cuba. 8 de diciembre, Allende declara: esta revolución tiene un costo social mínimo. 14 de diciembre, dirigidos por el líder militar Alejandro Villalobos, también llamado Comandante Mickey, pobladores del Frente de Trabajadores Revolucionarios FTR y de la población nueva de La Habana se tomaron la municipalidad de la Florida. Ya solamente el enunciado hasta fin del 71 es cansador y es terrible. 1972, 2 de enero. El camino de la violencia no está excluido, cualquiera que sea la forma, declaró el secretario general del Partido Comunista Luis Corbalán. 6 de enero. Se denuncia la existencia de un acuerdo entre Chile y Cuba para intercambiar textos escolares. 7 de enero. El ministro del Interior José Toa, suspendido de su cargo por la Cámara de Diputados, fue designado por Allende en el Ministerio de Defensa. 19 de enero, Raúl Quesada Moreno, agricultor de 52 años de edad y padre de 8 hijos, es asesinado a palos por extremistas del movimiento campesino revolucionario. 25 de enero, una nueva delegación soviética arriba a Chile para concretar acuerdos bilaterales con el gobierno de la UP. 26 de enero, el barco soviético de pesca Sumi, con 87 tripulantes, es traspasado oficialmente a la flota pesquera de Chile. 28 de enero, se informa que después de septiembre de 1970 han ingresado al país 21.086 personas extranjeras del área socialista, de los cuales 1.178 eran cubanos. 2 de febrero, 70 individuos encabezados por elementos del MIR de la Unidad de Concepción se apoderan de nuevos predios en Lautaro. 4 de febrero, el gobierno de Allende reconoce tácitamente que los pesqueros soviéticos actuaban en zonas de pesca artesanal. 7 de febrero, en el interior de una camioneta del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que protagonizara un choque, se encuentra literatura marxista. 13 de febrero, en Lebu, Allende anuncia la construcción de un gran puerto pesquero con créditos de la Unión Soviética. 19 de febrero, militantes del MIR amenazan de muerte al juez de Casablanca si inicia una investigación sobre la toma de fondos. 25 de febrero, se reconoce que aumenta el mercado negro de la carne. 7 de marzo, el ministro de Economía y subsecretario Óscar Garretón proceden a requisar varias de las 91 empresas que el gobierno proyectaba estatizar. El ministro se dedicó toda la tarde a requisar calzado y artefactos eléctricos. 8 de marzo, una baja de la producción que llega al 90% se está produciendo en la Industria Nacional de Neumáticos, INSA, estando en manos del Estado controlado por la Unidad Popular. 10 de marzo, un centenar de pobladores del campamento Luciano Cruz, nombre del ex jefe del MIR, se tomaron la intendencia de Linares. 11 de marzo, Chile compra 3.800 tractores y una cantidad similar de arados a Rumania, enviando ese país un técnico por cada 100 tractores. 11 de marzo, a Pudahuel llega una misteriosa carga procedente de Cuba.
14 de marzo. Se denuncia que otros 10 barcos soviéticos están autorizados por el gobierno para realizar labores de investigación científica. 16 de marzo. Humberto Martínez, ministro de Tierras y Colonización, anuncia la llegada de nuevos barcos soviéticos a Chile, sin especificar cuántos eran. 17 de marzo. La Contraloría General de la República rechaza una vez más la requisición de la industria Madeco. 19 de marzo. De acuerdo al informe de Carabineros, Ñuble tenía 32 predios ilegalmente tomados, 19 en huelga y 4 caminos públicos bloqueados. 24 de marzo. Se informa que hasta esta fecha a 100 ascienden los fondos tomados en la provincia de Ñuble. 25 de marzo. A balazos es reducido por Carabineros el comandante Nelson Ugarte, dirigente del MIR, sobre quien pesaban órdenes de detención por usurpación, daños y robos. 27 de marzo. El intendente de Santiago, Alfredo Joinant, negó el permiso para la Marcha de la Libertad organizada por el Frente Nacional de la Actividad Privada. 30 de marzo. El gobierno de Chile firma un convenio con la Unión Soviética para la adquisición de 5.000 tractores. La URSS se comprometía a enviar un técnico por cada 100 vehículos de tracción. 31 de marzo. Una camioneta de la Dirección de Asistencia Social de la Presidencia de la República chocó en Curimón, siendo detenidos 2 miembros del dispositivo de seguridad de la Presidencia, GAP, y fueron descubiertos un cargamento de municiones, granadas del Ejército de Chile, manuales de guerrilla y planos de unidades militares. 4 de abril. Por resolución de la DIRINCO es creado el Departamento de Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. Ese mismo cuerpo legal consigna las normas para la constitución y funcionamiento de las JAP. Una camioneta, 14 de abril, una camioneta de la Cora que desde Argentina transportaba munición fue interceptada en el puesto fronterizo de Cautín. 5 de mayo, con la participación de 4 agitadores cubanos, el movimiento campesino revolucionario logra la paralización de los predios del departamento de San Antonio. 27 de mayo, en el vehículo del dirigente mirista Edgardo Enríquez Espinosa se encuentra gran cantidad de armamento. 1 de junio, un comunicado oficial de la Cancillería anuncia el establecimiento de relaciones con la República Popular Democrática de Corea. 4 de junio, en la ciudad de Valparaíso comienza el uso de las tarjetas de racionamiento que llevaban el timbre Control DIRINCO. 7 de junio, una querella contra Eduardo Paredes, director de investigaciones, es presentada por varios diputados de oposición debido al fraude aduanero implícito en internación de misteriosos bultos provenientes de Cuba. 30 de junio, a 60.000 toneladas alcanza el déficit de desabastecimiento de carne. 11 de julio, en la minera andina, Río Blanco, Allende reconoce que no se lograrán las metas de producción de cobre. 24 de julio, alrededor de 1.000 pobladores del sector Lo Hermida, pertenecientes al MIR, levantan barricadas, se toman un supermercado, una estación de servicio y una estación de servicio. Entre los cabecillas del movimiento figuró un GAP de apellido Melo, ex guardaespaldas del presidente Allende. 25 de julio, con venta de merluza frita a beneficio de la célula Ranquil del Partido Comunista, se desarrolló una concentración de la Unidad Popular. 27 de julio, el Senado aprueba la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Hernán del Canto, quien quedó así destituido de su cargo. 2 de agosto, Allende hace cambio de ministro. Jaime Suárez juró en la cartera del Interior y el recién destituido Hernán del Canto fue nombrado en la Secretaría General de Gobierno. 2 de agosto, el Comité Central del Partido Socialista comunica que no sancionará a los dirigentes de esta colectividad que en Concepción, el 28 de julio, promovieron una asamblea del pueblo. 3 de agosto, a 80.000 toneladas asciende el déficit triguero del país, cifra que equivale al 80% del consumo nacional en un mes. 4 de agosto, luego un enfrentamiento a tiros en el campamento Asalto al cuartel Moncada, fue detenido Héctor Prieto Cayupil, miembro del movimiento ultraizquierdista Comando de Julio de Liberación Nacional. 5 de agosto, un muerto, 11 heridos y 160 detenidos fue el saldo de un allanamiento realizado en los campamentos Asalto al cuartel Moncada y Lulo Pinochet y Vietnam Heroico. 15 de agosto, 10 guerrilleros argentinos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ejército Revolucionario del Pueblo, evadidos del penal de Rawson, en Chubut, llegaron a Pudahuel en un avión secuestrado. 19 de agosto, otro nuevo paquete de alzas es publicado en el Diario Oficial. 20 de agosto, el Gobierno de la Unidad Popular decreta la zona de emergencia para la provincia de Magallanes como consecuencia del paro que con carácter de indefinido realizara el comercio en la región hacía 3 días. 21 de agosto, Total
fue paro de 24 horas decretado por los máximos dirigentes del comercio. 22 de agosto, la provincia de Santiago es declarada en estado de emergencia a raíz de los violentos incidentes ocurridos debido al cierre de locales comerciales y su posterior descerrajamiento por autoridades de la Unidad Popular. 23 de agosto, muere José Ramón Jara en la ciudad de Los Ángeles al producirse un violento enfrentamiento entre personas que, golpeando cacerolas, protestaban por las alzas y desabastecimiento, fueron atacadas por fuerzas de choque del Partido Socialista y del MAPU. 25 de agosto, la Comisión Política del Partido Comunista declara: el Partido Comunista llama a la movilización inmediata y a la acción organizada de la clase obrera y de todo el pueblo para poner atajo a las acciones fascistas. 1 de septiembre, detenidos y heridos contusos el saldo del paro decretado por la Federación de Estudiantes Secundarios FESES en contra del ministro de Educación, Aníbal Palma. 13 de septiembre, como el primer paso para la creación y funcionamiento de los tribunales populares dentro de las empresas, fue considerada la Asamblea de Trabajadores de la fábrica de cemento Bio Bio intervenida por el gobierno. 6 de octubre, a un 99,8% alcanzó el alza del costo de la vida en los primeros meses del año. 13 de octubre, el presidente Allende afirma, refiriéndose a la huelga de los transportistas: camión que sea requisado de mañana no será devuelto a su propietario. 24 de octubre, el paro decretado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones entraba en su sexto día. 16 de octubre, violentos incidentes protagonizan en el centro de la capital los transeúntes que se oponían al descerrajamiento de negocios por parte de los funcionarios de Dirinco. 19 de octubre, 60 técnicos soviéticos llegan a Chuquicamata con autorización de Codelco para recorrer las instalaciones, inquirir datos, observar planos y tener acceso a informaciones confidenciales. 20 de octubre, a 20 se elevaban las provincias bajo estado de emergencia, y el paro arreciaba a pesar de la coacción de las fuerzas de choque de los partidos de la Unidad Popular. 23 de octubre, las radioemisoras democráticas se descuelgan de la cadena nacional obligatoria. 25 de octubre, en una citroneta perteneciente a Odeplan fueron detenidos un extremista venezolano y otro cubano que, además de andar armados, portaban una tarjeta de la Presidencia de la República. 26 de octubre, mientras el país escaseaba el alimento, desde Talcahuano eran embarcadas a Cuba 2.600 toneladas de porotos. 28 de octubre, el presidente Allende, en un acto abiertamente ilegal, indulta al diputado socialista Joel Marambio, quien se encontraba encargado reo por el delito de secuestro con agravantes, además de privado de sus derechos por resolución del Juzgado del Crimen de Santa Cruz. 2 de noviembre. Con 3 uniformados y 2 dirigentes de la Central Única de Trabajadores, jura el nuevo gabinete de Allende. 16 de noviembre. Chile venderá a la Unión Soviética 20.000 pares de zapatos en virtud de un convenio firmado por Pedro Buscovich. 3 de diciembre. A 50 miembros de la Unidad Popular, esgrimiendo garrotes y armas de fuego, al amparo del interventor del gobierno, dejan 9 heridos en la industria Paños Continental. 7 de diciembre. Allende, en visita a la Unión Soviética, afirma haber alcanzado con los jerarcas del Kremlin una completa identidad de puntos de vista. A Kosygin le responde: estaremos siempre con ustedes. 28 de diciembre. El intendente de Santiago, Jaime Faivovich, impidió que Carabineros cumpliera una orden del 8º juzgado del crimen que exigía la devolución del supermercado Almac a sus legítimos propietarios. Y pasamos al último año de los 1000 días de Allende. 1973. 5 de enero. La senadora socialista María Elena Carrera se acarreó a perpetuidad la indignación femenina del país cuando declaró: solo las mujeres ociosas pueden hacer cola para comprar. 10 de enero. En los 10 primeros días de enero, la Contraloría ha devuelto sin trámite 6 resoluciones decretadas por Dirinco. 11 de enero. Durante 1972 la inflación alcanzó a un 163,4%. 16 de enero. 7.929 trabajadores del cobre se declaran en huelga como demostración de su rechazo a la tarjeta de racionamiento. 26 de enero. 700 toneladas de arroz son descubiertas en una bodega no declarada de ECA. 28 de enero. El secretario general de la Izquierda Cristiana, Bosco Parra, proclama la necesidad de construir el poder popular. 22 de febrero. Un folleto del ministro de Educación titulado por una educación nacional democrática, pluralista y popular. Metas para 1973
ponen al descubierto las verdaderas intenciones del proyecto de la Unidad Popular, Escuela Nacional Unificada, ENU. 27 de febrero, 10 carabineros resultaron heridos en el asalto al cuartel de carabineros de Yanquihue, perpetrado por turbas miristas que pretendían rescatar a su dirigente Sergio Gómez Flores, detenido momentos antes por violencia política. 4 de marzo, las elecciones parlamentarias constituyeron un triunfo democrático, aunque se tenían fundadas sospechas de fraude electoral gubernamental. 9 de marzo, las Fuerzas Armadas destacadas en la provincia de Valparaíso recibieron orden de acuartelamiento, a raíz de que grupos del MIR y del FTR, organizados paramilitarmente, se tomaron zonas y caminos adyacentes al regimiento Coracero. 2 de abril, el ministro de Economía, Orlando Millas, comunica oficialmente que ya el gobierno estaba en condiciones de racionalizar los artículos esenciales. 9 de abril, por segunda vez en el año llega a Chile el viceministro de Minería de la Unión Soviética, Vladimir Konstin. 13 de abril, el delegado chileno ante la OEA, Luis Herrera, reveló: ya aquí se sesionan países que adoptan el marxismo, y entre ellos está el mío, Chile. 14 de abril, Pedro Buscovich, vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, fue autorizado por el gobierno para contratar con el Banco de Comercio Exterior de la Unión Soviética una ampliación en $40 millones del crédito contratado recientemente. 24 de abril. El Ejecutivo envió a la Contraloría un decreto de insistencia por el cual se permite la requisición de todos los camiones particulares del país. 4 de mayo. A tiro es asesinado Mario Aguilar, del movimiento Patria y Libertad. 14 de mayo. El gobierno de la UP advirtió a la Contraloría que podría ser acusada constitucionalmente. 24 de mayo. Fue relevado de sus funciones como jefe de la zona de emergencia de la provincia de O'Higgins el teniente coronel de ejército C. Ackerknecht, quien ordenara el allanamiento de la sede del Partido Socialista de Rancagua. 26 de mayo. En pleno centro de Santiago, en el edificio de la Confederación de Trabajadores del Cobre, precisamente la oficina de redacción de la revista El Cobre, dirigida por el militante socialista mirista Luis Guzmán, entre pósters del Che Guevara y Lenin, se descubren explosivos de alto poder. 5 de junio. El secretario general del gobierno, Aníbal Palma, es decretado reo por el delito de prevaricación. 17 de junio. Los mineros del Teniente acuerdan continuar indefinidamente la huelga que ya duraba 60 días. 19 de junio. Se produce un violento intercambio de disparos entre brigadistas de la Ramona Parra y personal de la Guardia del Aeropuerto de Los Cerrillos. 29 de junio. Se produce un violento alzamiento del regimiento Blindados número 2 al mando del coronel Roberto Super Onfray, y Salvador Allende afirma: si llega la hora, armas tendrá el pueblo. 2 de julio. La Cámara de Diputados rechaza el proyecto del gobierno para implantar el estado de sitio por un plazo de 3 meses. 2 de julio. La Contraloría rechaza la promulgación parcial del proyecto de reforma constitucional propuesto por el Poder Ejecutivo. 5 de julio. El regional Santiago Centro del Partido Socialista impartió instrucciones precisas: chequeo de reaccionarios, lugares de reunión, arsenales fascistas. 5 de julio. El Senado destituye al ministro de Economía, Orlando Millas, mientras Allende daba a conocer el nuevo plan económico de emergencia. 8 de julio. Al volcarse una camioneta de la Cora conducida por militantes socialistas, en ella se descubre una lista de personas a las cuales se les debía entregar ametralladoras y pistolas. También se encuentran 150 armas cortas, 150 granadas de mano, 300 bombas Molotov y 6 ametralladoras de origen checoslovaco. 16 de julio. La inflación de los últimos 12 meses alcanza el 283.4%. 17 de julio. El movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, en todo Santiago coloca carteles murales incitando a la subversión del orden militar. 18 de julio. 3 miembros del GAP de Allende chocan un jeep y se descubren 3 subametralladoras y 3 pistolas automáticas. 26 de julio. El edecán naval del presidente de la República es asesinado en su domicilio. 3 de agosto. Todos los ministros de Estado entregaron sus renuncias al presidente Allende con el objeto de dejarlo en libertad de acción. 6 de agosto. Por cuarto día consecutivo, la población del país careció de locomoción colectiva. 10 de agosto. La Fuerza Aérea de Chile emite un comunicado advirtiendo que en diferentes lugares del país han sido descubiertos extremistas vestidos con uniformes de las Fuerzas Armadas. 21 de agosto. Alrededor de 300 esposas de oficiales en servicio activo se apersonaron hasta la casa del general Carlos Prats.
24 de agosto, los detenidos a raíz del complot contra la segunda zona naval de Talcahuano confesaron que Garretón, Altamirano y Enríquez los habían instado a bombardear la población Las Salinas de Valparaíso. 29 de agosto, habiéndose definido la Cámara de Diputados en su trascendente pronunciamiento el 22 de agosto, el subteniente de ejército Héctor Lacrampete es asesinado por el activista mexicano Jorge Sosa Gil. 4 de septiembre, se denuncia la existencia de una escuela de guerrillas comunistas en la localidad de Nehuentue. 6 de septiembre, el presidente Salvador Allende, en medio del caos total, afirmó que no tenemos el más mínimo stock de harina, a lo sumo para 3 o 4 días más. 8 de septiembre, efectivos militares de Temuco descubrieron un nuevo campamento guerrillero en Mamuil Malal. 13 extremistas fueron detenidos. 10 de septiembre, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se constituye el Comando Multigremial de la provincia de Santiago, destinado a aunar la acción de todos los gremios de la capital en su lucha por obtener la inmediata y total rectificación de la política general del país. 11 de septiembre, intervención militar. No voy a hacer ningún comentario